Buenos días, buenas tardes, buenas noches para aquellos que se conectan por diferido, ven las grabaciones, pues bienvenidos a este tiempo de estudio. Oiga, estamos disfrutando el libro de Números y hoy nos toca trabajar el capítulo 6. Vamos a empezar con un tiempo de oración, así que vamos a dirigirnos a Papá Dios y pedirle que nos guíe. Amado y buen Padre Celestial, te damos la honra, te agradecemos por este tiempo hermoso y especial que podemos compartir juntos, en armonía, como dice tu palabra, en bendición, en conexión con lo divino. Gracias por este momento tan hermoso y tan increíble que es escudriñar tu palabra. Que este tiempo sea un tiempo lindo de bendición para compartir juntos tu palabra. Estamos en tus manos, Papá Dios. Redarguye nuestras almas y ayúdanos para ser transformados conforme a tu voluntad. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Y amén. Amén. Hoy Amén. estoy tan cómodo aquí que ya mismo me quedo dormido. Así que perdonarán. Esto es mucha comodidad. Voy a ver si me compro yo también un mueblecito así, como para ver si me quedo ahí todo tranquilo. Listo, empecemos. Capítulo 6, ya tenemos. Amén. Bien, Amén. capítulo 6 del libro de Números. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? El voto nazareo. ¿Sí? Quizás para unos va a ser totalmente nuevo todo este proceso, ¿sí? Para otros quizás ya conocen o ya han escuchado del voto nazareo, pero hoy vamos a ir trabajando todo esto que tiene que ver netamente con esta línea especial. Voto nazareo. Hoy vamos a estar revisando esto. Voy a leerlo de manera rápida, el capítulo 6, para que podamos ir observando algunos detalles y juntos podamos ir revisando. Dice, habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo. Primera pregunta que les hago, de acuerdo al texto. ¿El voto nazareo es exclusivo de hombres, sí o no? No, No, pastor. solo es para hombres y mujeres. Ah, es para hombres y para mujeres. Y eso lo dice de entrada el texto. A veces nosotros pensamos o creemos que cierto tipo de votos que se realizaba dentro del contexto bíblico era exclusivo para hombres y no es así. Como por ejemplo el voto nazareo, dice el texto sagrado que cualquier hombre o mujer que hiciera el voto nazareo puede realizarlo. Y ahí viene para dedicarse a Yahvé. Aquí hay algo muy lindo que debemos entender de entrada. El voto nazareo era como un acto exclusivo para dedicarse a la obra de Dios. Y esa obra de Dios tenía que ver netamente con el enseñar, instruir, guiar lo que Dios había enseñado durante ese periodo tiempo. ¿Sí? Podemos observar en nuestras pantallas, hago un análisis exegético, el voto nazareo es una consagración. Aquí hay que diferenciar algo. Una cosa es voto nazareo, que viene de nazir, y otra cosa es un natraim o natratim, ¿sí? Un nazareo, como tal, es alguien que es separado, consagrado o dedicado. Tiene esta raíz nasir en hebreo
que justamente hace referencia a separación o consagración, ¿ya? Por lo cual el voto nazareo constituía una práctica voluntaria, no era una obligación, que podían escoger tanto hombres y mujeres para poder desarrollarlo, ¿sí? Veamos el verso 2. ¿Quién me ayuda con la lectura del verso 2? Puedo Amén. pasar. Amén. Mi hermana Graciela o Samantha. ¿Quién de las dos? Graciela. Ok. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová. Ya. Es lo que ya hemos dicho. Hombre o mujer puede hacerlo. ¿Sí? Podía realizarlo. No tenía impedimento. Sigue el 3. Veamos. ¿Qué nos dice el 3? Se abstendrá. ¿De qué? ¿Qué no va a tomar? Vino y de Vino sidra. y de sidra. Ni beberá ningún licor de uva. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué enfatiza licor de uva? Porque hay un énfasis. Tiempo a vino, podían tomar vino, ¿sí? Y luego dice, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Oiga, a mí que me encanta. Hiciera voto nazareo, ya no puedo comer pasas. ¿A quién más le gustan las pasas? A todos. Qué pena, soy solo yo. Qué barbaridad. Hay algunos que sí, algunos que no. Pero no puedes comer uvas. No puedes comer pasas. No puedes ningún tipo o tomar ningún tipo de bebida o licor, porque sidra es bebida, ¿sí? Y licor de uva, o sea, está haciendo pacto nazareo, nazir, o sea, te estás separando para purificarte. Y aquí viene algo, una enseñanza muy linda. En el momento que una persona hacía pacto nazareo, y eso hay que entenderlo, cuando hacía pacto nazareo, estaba diciendo, me alejo de todo lo que puede producir placer al cuerpo. Si hay algo que produce placer a mi cuerpo, que es desenfrenado, como es el caso de el licor de uva, o en este caso el vino, o lo que tiene que ver con la línea de sidra, que también era fermentado, literalmente puede desviar mis acciones y mi voluntad. Y eso es lo que va a hacer referencia incluso el texto sagrado más adelante en el Nuevo Testamento cuando dice, no os embriaguéis con vino. O sea, no permitas que tu voluntad sea destruida. ¿Sí? Eso es lo importante que está trabajando aquí. Ahora, piense, medite. ¿Hay algún tipo de adicción que usted tiene? Es posible que usted tenga una inclinación fuerte al alcohol, ni siquiera al vino. Y no hablo del alcohol que se utilizaba para matar al COVID, que ya andábamos mareados por ese alcohol. No, no, estoy hablando de cualquier tipo, la expresión común ecuatoriana, de trago. ¿Ya? Esto que está destilado destruye. Si usted tiene una tendencia, escuche eso, porque la mayor parte de latinoamericanos, esto es a nivel general en Latinoamérica, tenemos tendencia al alcoholismo. Hay una tendencia fuerte al alcoholismo.
Si usted tiene esa tendencia, para usted, ni oler el corcho, ¿me oyó? No puede. Como decir, ve este caramelito de licor, nada. Ni agua para el enemigo. Porque tiene la tendencia y va a emborracharse. Cada uno de ustedes debe saber y conocer hasta qué punto puede mantenerse firme ante una situación. En este caso, el alcohol. No con eso estoy dando luz verde. Ah, es que como yo sí soporto, voy nomás de pachanga. No, no es eso. Lo que estoy diciendo literalmente es que si usted está haciendo un compromiso delante de Dios, evite al máximo cualquier tipo de alcohol. Así sea por fiesta, así sea por lo que sea. Si usted sabe que tiene una tendencia al alcohol y el alcohol le gana, ni a oler el corcho. Y por causa de esa persona, el otro tampoco a estar oliendo el corcho. Porque no debemos ser piedra de tropiezo para aquellos que son débiles en la fe, dice el texto bíblico, especialmente en el libro de Corintios. ¿Me explico esto? Entonces el voto nazareo ya inicia, el voto nazareo ya nos muestra una enseñanza linda. ¿Sabes qué? Si quieres cuidar ese pacto hecho conmigo, literalmente deja de tomar. Dicho de otra manera, ¿sí? Vamos al siguiente. Ahora, explico algo para que usted tenga en cuenta. En la antigüedad no había agua filtrada, no había agua potable. Especialmente si usted andaba en el desierto y encontraba un charquito de agua, ¿qué iba a hacer? No iba a desperdiciar. Hombre al agua. ¿Y qué sucedía? Inmediatamente problemas estomacales, problemas digestivos, etcétera. ¿Qué acostumbraba? ¿Cómo? Eso podía producir problemas gástricos que hasta la fecha se dan como el caso del cólera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ellos empezaron a tomar jugo de uva y sidra. Es decir, pongo el ejemplo rápido. Hace usted el jugo de uva, aplasta el día de hoy, queda para mañana, eso se llama sidra. Pasaron 8 días, bueno, acá en el frío, empieza a fermentarse y eso es sidra fermentada. Ya tiene un grado alcohólico que puede estar desde los 3 hasta los 18 grados y ya puede ser destilado. Al ser destilado se conoce como vino. Para entender, ¿ya? Entonces, bajo esta línea, entiéndase que en aquel entonces, por cuidado en línea de salud, tomaban sidra, jugo de uva e incluso ya lo que es el jugo destilado. Bueno, no destilado, pero sí filtrado. Y eso era común. Y llevaban, agarraban al corderito, sacaban la piel del corderito, le amarraban las patas, manos y el cuello, y ahí tenían algunos agua, otros vino. Interesante. Así que no satanicemos tampoco al vino. Tenía sus funciones. Uno, dos. Dentro del entendimiento antiguo, el vino tiene el símbolo de la vida. Y es lo que se va a presentar en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque va a presentarse el gozo de la vida. Agua, vida. Maíz. Vino, gozo de la vida.
¿Qué convirtió el Mesías en las bodas de Canaán? ¿Qué hizo? Vino. Convirtió el agua, que significa la vida común y corriente de un ser humano, por eso hay que entender el símbolo, se hizo vino. Vino significa gozo, redención, oportunidad, vida. Entonces hubo ese cambio. ¿Qué es lo que está mostrando el Evangelio de Juan? No está diciendo dando licencia para ir a tomar vino, no. Lo que está diciendo es que la vida común y corriente tiene una transformación plena en los que confían en el Mesías. Oiga, lindo. ¿Me expliqué? Eso es lo bonito. ¿Ya? Entonces el vino tenía su sentido, su razón de ser. Pero el que hace voto nazareo, Dios le está diciendo, y no necesitas para el gozo de tu alma acercarte al vino o los derivados de la vid, sino que en Dios ya tienes gozo en ese pacto que estás haciendo. ¿Ya? Eso es el pacto nazareo. Ok. Ay, pudiéramos seguir hablando de las uvas, pero más bien le digo, cuando tengo oportunidad, revise, porque hay una tendencia, hay una línea de algunos comentaristas de corte hebreo que dicen, de línea católica piensan que en el huerto del Edén, la fruta que se comió era la manzana y quedó la manzana de Adán. Así dice. Pero otra línea, otros comentaristas de corte hebreo, en cambio, dicen que era la uva, por los derivados de la uva. Es lo que dicen, ¿sí? Es lo que hacen referencia. ¿Hasta qué punto el uno y el otro están en lo correcto? Podría decir que ni el uno ni el otro, ¿sí? Porque hay otra línea que toma el libro de Génesis. Ok, es solo para que usted sepa, porque puede escuchar en algún lado que le van a decir, no, no era qué manzana, eran uvas. No, hay todo una línea en ese ámbito. Ok, volviendo al tema, vamos al 4. ¿Qué nos dice el 4? Alguien que me ayude con la lectura. Amén. Amén. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. ¿Ya? Ok. Todo el tiempo de su nazareato, es decir, de su pacto nazareo, olvídate de comer uvas. ¿Sí? Literal. El nazareo tenía prohibido del consumo de cualquier derivado de la vid, incluyendo vino, licor fuerte, vinagre de vino, de licor, jugo de uva, sean frescas o sean pasas. Va a decir Gordon Wenham en su comentario al libro de Números que la abstinencia que ellos desarrollaban no solo marcaba una diferencia de práctica pagana que eran asociadas al vino, es decir, algunos, especialmente los que estaban fuera de Israel, tomaban vino porque pensaban que al tomar vino los dioses llegaban a visitarle. Oiga, y parece lógico. Se ha visto que hay algunos que están alcoholizados que ya están viendo dioses y diosas. Entonces, es lógico. Dice, para que ustedes no sigan la misma línea pagana, eviten tomar vino, para que no sean confundidos, como se dice en las cartas, especialmente de Corinto, los que están estudiando conmigo. ¿Sí? Entonces hace referencia a esto. Por lo cual, se debía evitar esto porque de manera radical Dios bendice o Dios se manifiesta sin la necesidad de consumir algo.
¿Cuál era la tendencia en la antigüedad y sigue siendo en algunos lugares? Tómate esto, haz esto para que Dios se manifieste. Oiga, aquí viene algo también muy lindo. A veces dice ora de esta manera para que recibas el don del Señor, el Espíritu Santo. O haz esto para que recibas el Espíritu Santo. Oiga, no es si haces o no haces. Eso es lo que nos enseñan los nazareos. Es el hecho de tu conexión con Dios, ya por sí mismo. Tu conexión con Dios, nuestra conexión con Dios a través del Mesías, hace que la manifestación de su presencia en nosotros sea natural. No necesitamos andar tomando algo, moviendo algo, haciendo algo, porque eso es caer en el uso de sortilegios, es decir, de alguna herramienta, entre comillas, que hace que Dios se manifieste. ¿Cuál es esa tendencia? Algunos dicen, Diosito está conmigo. ¿Cómo sabes? Es que siempre ando con la cruz. Y tienen una cruz, literalmente, como cadena. Me explico, otros tienen un brazalete, otros tienen el nombre del Señor escrito, pensando que así va a manifestarse Dios. Uno, dos, el uso de la Biblia. Sí se han visto ustedes que hay casas que está abierto la Biblia, una Biblia grandota en media sala. Sí, Y es porque dicen, es que ahí está Diosito. ¿Qué Dios? Quita de aquí, qué Diosito ni nada. No es así. No por el hecho de tener la Biblia abierta significa que ahí esté Dios. ¿Me explico? Volvemos a caer en tradiciones paganas. El uso de escapularios, el uso de estampitas, el uso de tanta cosa son tradición pagana, no es bíblica. Hay que entender eso, porque la manifestación de Dios se desarrolla en lo profundo del ser humano y desde ahí se manifiesta. Por eso, al hacer pacto nazareo, que es lindo entender esto, está diciendo, yo retiro de mi vida, y eso es el sentido de la uva, retiro de mi vida todo aquello que quiera ser como el puente para conectarme contigo. No, no necesito puente. Estoy en relación contigo porque tú habitas en mí. Oiga, lindo entender esto. Y ahí es una muy buena pregunta. ¿Cuál es su puente? ¿O qué es lo que usted tiene que hacer para decir, ah, por fin sentí a Dios? O como hay algunas personas llegan a una iglesia, uy, me voy de aquí porque aquí no se siente el Espíritu de Dios. Oiga, cuidado, cuidado, que eso también puede ser paganismo. Porque no es el hecho que usted vaya a una iglesia para sentir la presencia de Dios. Es que usted ya debe vivir la presencia de Dios. el gozo de la salvación. Amén. Muy bien, Teresita. Excelente. Pastor, Eso. una pregunta. Sí, mi querido Sebas. O sea, lo que no me queda claro, o sea, ¿la presencia de Dios es constante a pesar de lo que hagamos, sin Sí, mi importar el querido. pecado? ¿O es que, no sé, al desconectarme es como que no siento? Eso es lo que no entiendo bien. Ya. Ujú. Explico un poquito de eso. El momento que tú pecas, ¿quién puso, por así decirlo, la cáscara de maldad ante la presencia de Dios? ¿Dios o tú? Yo mismo, Ya. Entonces, ¿quién siente vergüenza? yo mismo. ¿Qué tienes que hacer para romper esa vergüenza? Teshuvá. Ok, Teshuvá, que es redención plena, ¿sí? Es decir, arrepentimiento.
Entonces, el momento que tú te arrepientes, nuevamente la manifestación que está ahí vuelve a surgir en su plenitud. Pero si el arrepentimiento es sincero, ¿no? Por eso es Teshuvah. Teshuvah es el arrepentimiento pleno, el que retorna y restaura. ¿Sí? Es entender que yo retorno, restauro para transformación. ¿Sí? No sé si ahí me expliqué, mi querido Sebas. Entonces, voy a decir perdón con la presencia de todos, pero me lanzo mi herejía. No me apedrearán. Dios jamás se aleja del ser humano. El que se aleja es el ser humano. ¿Me expliqué? Por eso se llama Gesed, bondad que no merecemos. No merecemos que Él esté en nosotros y nosotros en Él. No merecemos, pero en su infinito amor, Él lo hace. ¿Me expliqué? Entonces, es lo que usted va a ver en el texto sagrado. Si no, imagínese. Tenemos el ejemplo, Salomón, con toda la sabiduría que tuvo, hizo cosas terribles, pero la presencia de Dios no se apartó. Pero pastor, con Saúl fue diferente. Ya. Pero revisemos el texto de Saúl. ¿Qué hizo Saúl? Dice que Saúl decidió alejarse de Dios por causa de los ejércitos, porque cuando Samuel llegó y le dijo, ¿qué has hecho? Él dijo, "Shh, no le digas nada a los demás. Sé que Dios ya me abandonó, pero no le digas nada a los demás. ¿Realmente Dios le abandonó? No, él quiso vivir eso. Y ese es el punto difícil. Dios no se va a manifestar donde tú no le permitas que esté. Una consulta, ahora que estoy entendiéndolo un poco. Cuando uno se aleja de la presencia del Dios, es cuando uno siente ese vacío, es como que algo nunca le llena, o sea, uno se siente porque yo lo pasé, o sea, me alejé yo de Dios, ahora que le estoy entendiendo, es como que se siente vacío, desconectado, no hay, no encuentra no encuentra una lógica para vivir, se puede decir, uno vive por el vivir, por nacer, crecer, reproducir y morir. Sí. Así mismo es mi querida Gaby. El vacío se da porque pierdes el sentido de tu existencia, la razón de tu vida. Y mientras más perdido estás, más vacío te sientes. Y después quieres llenar ese vacío con la pachanga, la rumba rum, el vino. Quieres llenar ese vacío. Y ahí viene el llanto y el crujir de dientes porque se vuelve más vacío, más vacío, más vacío. Y ahí viene cuando ya perdiste todo el sentido, ¿qué vas a hacer? Lo que hace la mayoría que ha perdido el sentido, intenta quitarse la vida. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu de Dios, porque ya no hay oportunidad cuando tú tomas esa decisión, ya no hay oportunidad de redención, porque tú estás tomando la decisión de morir. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Gracias. Leamos los comentarios que hacen aquí. Una de las maneras de sentir la presencia de Dios en mi vida ha sido cuando conozco la palabra de Dios, me confronta en lo que yo creía que estaba bien. Muy bien, vamos en ese camino. Fabri dice, pero deja de pecar, pero dejar de pecar, ese es el resultado de arrepentimiento. David no volvía a pecar en lo mismo porque reconocía ese pecado y dejaba de hacerlo. Así mismo es, mi querido Fabri. Así mismo es, va en esa línea, ¿sí? Entonces, ese es el sentido. Mi querido Reinaldo, os escucho. No, buenas noches, Shalom, buenas noches con todos. Shalom. No, siempre me quedé un poquito con la duda. Una vez le escuché en un estudio al doctor Charles Stani
porque está muy en tendencia este tema de la depresión y el suicidio. Ujú. Y él, analizando brevemente, decía que por un lado no se debe de juzgar el hecho de que si una persona se suicida se va al cielo, pero eh, él de alguna forma no justificaba, pero como que daba a entender de que no necesariamente una persona que se suicida es destinataria a ir al infierno. Entonces, ahorita me voló la cabeza con lo que usted me dice, que prácticamente eso sería como la blasfemia al Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo deberíamos entender ese aspecto, Doc? Gracias. Con gusto, mi querido Reinaldo. Desde la línea terapéutica, una persona que está en depresión, hablo esto porque justo estaba haciendo hoy una tarea que hacía referencia sobre la depresión en los adolescentes y el sentido de suicidio. Una de las líneas que tiene que ver con la depresión es justamente porque la persona entra a un punto dual, no sabe qué hacer con su vida, no sabe para dónde tomar, porque literalmente se perdió. Y el problema del ser humano, dicen la mayor parte de expertos en esa línea, la mayor parte del ser humano es que pierden la noción de quién soy y no sé con qué me identifico. Y eso se llama vacío dentro del contexto bíblico. Eso se llama vacío existencial. ¿Sí? Entonces, la recomendación ante esto, ¿cuál es? Nuevamente, desde el ámbito terapéutico dicen el acompañamiento constante a una persona que tiene problemas depresivos ayuda a que no llegue a situaciones de suicidio, a un punto que simplemente el acompañamiento a una persona que está con depresión puede darle una oportunidad entre un 80 a un 90% de evitar pensamientos suicidas. ¿Qué está diciendo? Lo mismo que dijo Jesús, ayúdense los unos a los otros. Y como dice el apóstol Pablo, cargando las cargas uno de otro, en medio de sus sufrimientos, dice el libro de Gálatas. Entonces, ¿qué nos está diciendo ya las Sagradas Escrituras? Que una de las bases para ayudarle a esas personas que están pasando por depresión es netamente acompañarlos. Ahora, junto a ese acompañamiento que se está dando, conéctele que esa persona conoce de Dios, hay restauración. Por tanto, puede ser libre de un suicidio. Dios da una linda oportunidad. Eso se llama restauración. Ahora, posiblemente el doctor Charles Stanley, que he escuchado mucho de él, me ha ayudado mucho cuando era infante a través de todo lo que escuchaba en HCJB. Oiga, es posible que él lo vea solamente desde un ámbito más terapéutico que desde un ámbito espiritual. Desde un ámbito espiritual hay que tener mucho cuidado, porque lo único, por así decirlo, que es lo más sagrado, incluso usted puede romper el mandamiento, es cuando se trata de la vida. Y no lo digo yo, Jesús mismo lo dijo. ¿Qué es más importante? ¿Que esta mujer sea restaurado su salud y su vida? ¿Que cumplir Shabbat? ¿O sanarle en Shabbat? Rompió el mandamiento. Sí, pero por una vida. Entonces no es que rompió el mandamiento, puso lo más importante al frente. ¿Y qué es lo más importante? Aún en medio de todo, la vida. A menos, solo hay una causa, que si alguien llega y me dice, inclínate a ese Dios y adora, prefiero morir.
Pastor, una pregunta. Sí, ¿Y por la, favor. y la eutanasia? ¿Cómo sería, Ahí digamos, entramos en líneas éticas. ¿Por qué se desarrolla una eutanasia? ¿Para qué se desarrolla una eutanasia? Hay que observar líneas éticas y biológicas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el sentido de la eutanasia? ¿Para qué se hace? alivianar el cuerpo? Ya, alivianar el dolor que está sufriendo una persona. ¿Sí? Pero literalmente esa persona está viviendo por sí mismo. No. Entonces ya tenemos ahí una complicación. Si la persona no está viviendo por sí mismo, entonces el sentido de la eutanasia como tal ya no tiene su ética, hablemos en el punto de vista espiritual, porque lo que le está haciendo vivir es netamente una máquina, un objeto, algo desde afuera. Quite eso que está de afuera, se perdió lo natura. Entonces, la eutanasia como tal pierde su sentido en ese ámbito. Ahora bien, hay un libro excelente para comprender ampliamente esto. Se llama Hacia una bioética de vida del doctor Yatensi Bonilla. Ahí trabaja la eutanasia, trabaja todo esto desde un ámbito exegético y trabaja desde el punto de vista de Pentecostés, porque Pentecostés es la fiesta de la vida o para la vida, fiesta de la cosecha. Entonces hay un sentido de vida. Pero si ya se perdió el sentido de vida, hablemos en cuanto a una enfermedad, entonces hasta qué punto es ético que una persona esté viviendo bajo aparatos o sistemas que le está manteniendo ahí con vida, pero ya no es natural. ¿No será más bien, como dice la línea judía, no será más bien el ego de la persona porque no quiere que se vaya? Por eso es ética de vida, bioética de vida. Y ahí usted puede entender ampliamente, porque ponerme a explicar todos los detalles desde acá para llegar a una conclusión en esa línea es difícil. ¿Sí? Entonces, eso, mi querida Isa. Isa, se me fue la Isa. No, aquí estoy. Gracias, Paz. Ah, ya, Aquí estoy. ok, ahí está. Entonces, esa es Una la... consulta, pastor. Sí, mi querido pastor, cuénteme. Cuando una persona consume veneno y no muere enseguida, Ay, mi tal querido vez pastor, ese eso es arrepentimiento, común en nuestra tierra. Gente que entra en niveles de depresión, no hay quien le ayude, como utilizan insecticidas, herbicidas y todo lo demás para los cultivos, una copita venga. Realmente es difícil, mi querido pastor. En primera instancia, la mayor parte de gente que ha cometido esto es gente que no ama a Dios, no tiene un encuentro con Dios, no ha tenido. Y voy a decir algo que va a sonar cruel, pero una persona que tiene un encuentro personal con Dios va a amar la vida. Una Amén. persona, repito eso, una persona que ha tenido un encuentro personal con Dios ama la vida. Amén. Entonces no busca lastimarse o dañarse. Sin embargo, una persona que perdió la noción, digamos que empezó con Dios, pero no llegó a ese punto de conexión de disfrutar la salvación. Como no disfrutó, no sabe lo que es el gozo de la salvación. Entonces entra en una crisis y al entrar en esa crisis, como no experimentó esa plenitud hermosa del Señor, lastimosamente ve que no hay esperanza, piensa que no existe más oportunidad y desde ahí ya se refleja la depresión. Un punto en esto, no siempre se refleja la depresión como nosotros pensamos. Algunos quieren verle ahí triste, metido en una esquinita, cabizbajo, tacitúrnico, melancólico, no.
Posiblemente hay algunos que se manifiesta la depresión con falta de sueño, y es lo que tiene, falta de sueño, ojeras, mal humor, enojado, que ya son síntomas y signos de depresión. Entonces hay que observar esos detalles porque a veces usted puede ser que ya ha entrado en una línea depresiva, pero no se ha dado cuenta, porque no todos actúan igual. Bueno, volvamos al tema. Entonces, todo esto que hemos venido revisando tiene que ver con bioética de vida y es una decisión muy linda. Los nazareos toman una hermosa decisión. Yo voy a hacer un pacto nazareo. Yo voy a separarme. Yo voy a empezar a vivir mi conexión con Dios de una manera plena. Entonces, hemos visto en primera instancia que ellos literalmente se alejaban del vino. Número 2, inviolabilidad del cabello, o sea, no cortarse el cabello. El 5, alguien que me ayude leyendo. Amén. Listo, mi hermana. Durante el tiempo que dure su promesa de Nazareo, no debe cortarse el cabello. Solo podrá hacerlo cuando se complete el tiempo que dedicó a consagrarse al Señor. Mientras tanto, está consagrado y debe dejarse crecer el cabello. Imagínense, durante ese periodo no debe cortarse el cabello, ¿sí? El cabello es un símbolo visible de la consagración que realizó esa persona, ¿sí? Algo que dice John Salmihammer sobre las narraciones dentro del Pentateuco postula que el cabello sin cortar era una manifestación pública y constante del voto, ¿sí? En el caso de los hombres, ¿ya? Simboliza la fuerza vital del individuo dedicada íntegramente a Dios. La quema del cabello al final del voto, porque después ya cuando cerraban el voto cortaban el cabello y lo quemaban, era un ritual de la ofrenda para Yahvé. Una ofrenda. ¿Me explico? O sea, tenía un sentido, todo tiene un sentido en el contexto bíblico. Todo, absolutamente todo. Ahora, en las clases que estamos dando de la universidad estuvimos hablando acerca de el texto de Corintios y ahí expresa enfáticamente el apóstol Pablo a los de Corinto, dice, la mujer no debe cortarse el cabello porque es digno para ella. Y el hombre, como tal, el hombre en este ámbito, no debe dejarse crecer. ¿Sí? Y ahí expliqué acerca de un personaje que hizo voto nazareo, pero él no lo hizo, otros hicieron por él. Su nombre, Sansón. Sí. Y en la misma línea de inglés, Sansón, a ver los gringos de hoy en día, ¿qué significa? Sansón, Hijo del sol. hijo del sol. Eso tiene un sentido aún en el inglés, porque hace referencia a que el esplendor de Dios o la manifestación de Dios estaba ¿en quién? En Sansón. Y el cabello, o escuche eso, no es que Dios estaba en el cabello, no es que la fuerza estaba en el cabello, es que el cabello de Sansón era el símbolo de la presencia de Dios en él. O sea, Dios era el que hacía todo a través de él y ese esplendor era el sentido de su cabello. Por eso, toma vino, y eso ya lo expliqué en la clase, toma vino, come uva, toca muerto. Y la presencia de Dios en cuanto a la fuerza no se iba. ¿Qué es lo único que no hacía?
Cortar su cabello. Exacto. Pero ¿qué pasó cuando cortó el cabello? Se le fue la fuerza. Per- perdió la presencia de Dios. Eso. Perdió el sentido en cuanto a la manifestación del Dios vivo y verdadero. Oiga, y esta es una enseñanza en el libro que hace referencia de los jueces, cuando pierde el sentido de quién es Dios para mí. Y aquí hay una enseñanza muy importante también para nuestras vidas. ¿Quién le da sentido a mi vida? ¿O qué le da sentido a mi vida? Si Dios le da sentido a mi vida, oiga, ¿por qué para algunos de ustedes es tan importante otra cosa, fundamental, y no Dios? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos a Dios como en segundo plano? ¿Por qué si yo sé que la presencia de Dios en mí me exige una transformación y cambio de vida, no lo hago? Ojo, no es cambiarle al otro. Y aquí pongo el ejemplo. Yo, Isaías Castro, no estudio Biblia ni estudié Biblia para cambiar a otro, porque yo no soy Dios. Yo no puedo cambiar a nadie. Por más que le enseñe Biblia al revés y al derecho, no puedo cambiar a nadie. Así que, si usted piensa que usted en su fuerza puede cambiar al otro, oiga, como dice ese término arameo de mi tierra, no orine fuera del tiesto. Por favor, usted no va a poder cambiarle a nadie. Si ni usted mismo casi se puede cambiar, peor, va a cambiar a otro. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Entender que todo, ir a la iglesia, estudiar la Biblia, estudiar la palabra de Dios, orar, conectarme con Dios, es para la transformación de mi vida. Yo soy el que soy transformado, no el otro. Perdón si sueno un tanto egoísta, pero es la realidad. Que el reflejo de lo que usted esté viviendo con Dios impacte al otro, oiga, eso es otra cosa. Repito eso, el reflejo de lo que usted está viviendo delante de Dios impacta al otro para un cambio y transformación. Eso ya es infinita bondad de Dios. Así que piense esto, usted no va a la iglesia, no estudia la Biblia, no es que ore para cambiar al otro. Como dijo el apóstol Pablo, ¿de qué me sirve ganar al mundo si pierdo mi alma? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Permitir que la palabra de Dios trabaje en mí y evitar en lo posible intentar que el otro cambie por lo que yo le digo. Oiga, si ni nuestros hijos cambian cuando le decimos algo. ¿Sí o no? Usted puede decirle de 1000 maneras a su hijo, no hagas esto. ¿Y qué va a hacer? Lo mismo que usted dijo, no hagas, va y lo hace. ¿Me explico? Podemos guiar, instruir. Es muy diferente a intentar cambiar. Ni la mamá con su chancletazo puede cambiar a la hija. ¿Cómo esperamos que nosotros, a otro hombre maduro, o una persona que ya es hecha y derecha, vamos a poder cambiarle? No podemos hacer eso. Sin embargo, en la infinita bondad del Señor,
Dios empieza a habitar en mí, trabaja en mí, me ayuda a mí. Y yo empiezo a darle de lo que Dios ya me está dando al otro. ¿Pero cómo? Con mi estilo de vida y comportamiento. Mis palabras van a tener sentido para esa vida porque se va a conectar. Entro en la misma vibración espiritual con esa otra persona y empieza la redención, no porque yo pueda redimirle, sino porque el otro ya tiene conexión con lo divino. Por eso la oración del justo puede mucho, porque cuando usted ora, envía luz. Y al enviar luz, dicho de otra manera, usted ora y la otra persona empieza su espíritu a ser tocado. Y empieza esa vibración espiritual y se va conectando, 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 y hay la transformación, se da el milagro. Pero esa oración puede ser, una vez que usted oró, se dio, o puede estar orando años esperando el milagro. ¿Me expliqué esto? Entonces, el cortarse el cabello para un nazareo el no cortarse, perdón, era símbolo de que ahora tu esplendor, tu manifestación, lo estoy demostrando hacia afuera. Lo mismo que de la línea del bautismo, que los que ya tomaron el curso entienden esto claramente. Una persona que se bautiza, en sí el bautismo no salva a nadie. El bautismo es esa manifestación testimonial de lo que yo ya estoy viviendo con Dios. Lo hago por testimonio, de decir, hey, observen, mi vida ha tenido un cambio. No está diciendo, hey, observen, estoy cambiando al otro. No, yo estoy teniendo el cambio y la transformación existencial, no el otro. Solo en este caso, por esta ocasión, le permito que sea egoísta en ese sentido. Ojo, solo en este caso y por esta ocasión, para entender esto, piense en usted, porque mire, como dice el texto sagrado, el que esté firme, mire que no caiga. Vaya a ser que pensando que ya somos sabios, nos volvemos necios y endurecemos nuestro corazón. Si enseñamos, enseñemos con amor. ¿Qué significa? Agapao, dejo de ser yo para que el otro sea. Y esa es la enseñanza más linda. Le enseño con humildad, pero le enseño con mi testimonio de vida. Hermoso. ¿Quién no va a escuchar ahí? Es lo que hizo el Mesías. Y esa es nuestra forma de vivencia, o debería ser. ¿Sí? Y cierro con esto. Ve, el tiempo ha volado, santo. Perdonarán, me emociono mucho. Está hermoso, pastor. Tercero, ellos evitaban el contacto con cadáveres. 6 y 7, ayúdenme rápido con la lectura. Ay, voy a buscar mi Biblia que por acá anda. ¿Qué dice 6 y 7? Además, mientras dura el tiempo de su dedicación, el Señor no podrá entrar en ningún lugar donde haya un muerto, ni siquiera en caso que mueran su papá o su mamá, o su hermano o su hermana. Se harían impuro porque su cabello indica que se ha dedicado a Dios. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá tocar en caso de que se haya muerto. Y ahí habla también de los otros lados. Jacob Milgrom, dentro de su comentario, enfatiza que la impureza de un cadáver es una de las formas más graves y persistentes de la impureza dentro de la Torá o la ley mosaica. Y la estricta abstinencia del nazareo en este punto resaltaba su estado de santidad como un sumo sacerdote para el Señor.
¿Quién toma esta línea en el Nuevo Testamento? Línea farisea, pero línea sacerdotal. ¿Sí? Y aquí explico algo. No recuerdo si es el Evangelio de Lucas o el Evangelio de Mateo o Juan. Por eso digo, no recuerdo cuál de ellos, porque en todos sucede casi similar. Se da la resurrección y dice que corrieron Pedro y Juan. Pero ¿quién llegó primero a la tumba? Juan. Pero Juan no entra. ¿Quién entra? María. Entra Pedro, ¿no? Ya María fue y le contó a los discípulos. Entra Pedro, ¿por qué no entró Juan? Y les dejo con la pica. ¿Por qué no entró Juan? Ojo, Juan no hizo pacto nazareo. Ya les digo. Pedro estaba dudoso y fue a comprobar por él mismo. Queda para la próxima semana a esta misma hora y por este... Ok. Amén. Próxima semana, misma hora y por este mismo canal, los cadáveres. ¿Y por qué? Yo les recomiendo, y hoy les voy a recomendar aún más. Eviten llevar a niños menores de 12 años a cementerios. Eviten. Por un mundo espiritual que se manifiesta. Que mundo espiritual, energías que se por, ¿sí? Porque hay un mover espiritual en ese año. Fabri, muy bien, muy bien. Leer algunos comentarios para cerrar, previo a ver, tiene que ver con la oportunidad. Hay varios comentarios que han hecho. Mi querida pastora, bueno, mi hermana María dice, entendí que la blasfemia al Espíritu Santo es el no creer en Cristo como cree tiene vida eterna, más el que no es el hecho de seguir con vida. Si existe el verdadero arrepentimiento, es una bendición que siga con vida. Así mismo es la oportunidad que Dios da. Fabricio dice, claro que tiene una oportunidad. De hecho, la vida o el día de vida que Dios nos da es una oportunidad de cambio en la vida. Así es, cada día es una oportunidad del cambio. Un verdadero arrepentimiento causa un efecto en la vida humana. Muy bien. Sí, Fabri ha estado enganchado hoy día. Nos volvemos egoístas inconscientes porque vemos a la iglesia para que no, o vamos a la iglesia para que nuestros hijos cambien. Oiga, eso es duro. Queremos ir a la iglesia para que el esposo cambie, para que la esposa se arrepienta. Cuidado. A la iglesia vamos a disfrutar el gozo de la salvación que yo estoy viviendo en el Señor. ¿Sí? Vamos a orar y también hay que sacarnos la foto ahí de la foto grupal, especialmente para los que sirven dentro de la comunidad, para que sea constancia. Mi querido Vladimir, qué lindo verle, majito, también ahí estamos. Hoy doy la bienvenida, hermana María, gracias por acompañarnos, gracias por ese hermoso de estar con nosotros, mi hermana María. Dios le bendiga, ella está al frente. Amado y buen Padre Celestial, te honramos y te agradecemos por este hermoso
tiempo, ayúdanos, papá, realmente necesitamos de ti, no podemos hacer nada sin ti. A veces somos tan egoístas que queremos y arrepentimiento lo tenemos que dar nosotros. Y a veces queremos que cambie y nosotros no cambiamos. Te pido perdones si he caído en ese pecado. Inclinación al mal. Y también, papá, ayuda para que tu esplendor se manifieste en lo profundo de mi vida, de mi ser, para de esa manera vivir en conexión y apartarme de todo lo que es impuro y empezar a vivir una vida consagrada a ti, papá. Una vivencia para ti, mi Dios. Gracias por esta hermosura. Bendigo a cada uno de los presentes y guarda sus vidas y su existencia. Sobre todo, en tu te honramos y te agradecemos, papá Dios. Amén Amén. y amén. Amén. Encendemos nuestras camaritas ahí para ver, guapos, que estamos. Hot base, como dicen. A ver, ahí. Eso. Vayan prendiendo. Prendan. Wilson, Dios le bendiga. Ahí no cambiarán. Ahí tranquilito que hay otra sala. Ya. Las dos salas. Hablar de todo el pacto nazareo. Es lindo. Es hermoso para ir entendiendo nuestra realidad de vida. Próxima semana, háganme acuerdo, 2 cosas. Uno, primerito de Juan. Ya. Lo de Juan, para poder darles a conocer por qué Juan no entró. Y número, recuérdenme, quiénes eran, y les dejo de tarea desde ya. En el texto bíblico hay 4 pactos nazareos que se puede observar así de plano. 4 pactos nazareos. Indague esos pactos nazareos. ¿Quiénes lo hicieron y por qué lo hicieron y cómo era la vida de ellos? Esto vamos a hacer una conexión con la bendición arónica. ¿Sí? Oiga, que esto es... Ay, mejor no sigo porque me emociono y me voy de largo. Que tengan una linda noche, Dios les bendiga, disfruten el gozo de la salvación, disfruten este tiempo con Dios y no se olviden de amar a su prójimo y de transformar su existencia en el arrepentimiento. Linda noche, disfruten el gozo de la salvación. Hasta luego, pastor. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Shalom, shalom, un abrazo. Abrazo Saludos. grande.